Eugenia, o todavía? Sí, señor. Sí, caramba, ok, muy bien, quedó la preconversación ahí grabada también, ahí la cortamos, no importa. Muy bien, muy buenos días todos y todas quienes están presentes en esta videoconferencia. Un gusto saludarles, mi nombre es Richard Ordóñez y los voy a acompañar en esta actividad que es parte de las conmemoraciones del mes de la docencia en la Universidad San Marcos. Primero que todo, pues esta actividad se ha titulado Simposio sobre Humanismo Digital y antes de continuar, sí es importante comentarles de que es importante llenar un formulario que las compañeras nos van a compartir por medio del chat de aquí de la videoconferencia, ya que por medio de ese formulario van a poder recibir información sobre charlas futuras, eventos importantes, y es pues muy importante tanto para la universidad como para ustedes también, por lo que van a poder tener acceso en un futuro, ¿verdad? Entonces agradecerles mucho que por favor lo llenen cuando las compañeras lo publiquen. Ahora, darle la bienvenida también a las autoridades académicas, a autoridades académicas también de Colombia, ¿verdad? De la Fundación Ariandina, que nos están acompañando, y a nuestros 3 invitados especiales que se los voy a mencionar en este momento. Es la señora Luz Tatiana Gómez Sánchez. Ella es directora del Departamento de Humanidades y líder del Observatorio de Humanismo Digital de la Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia. Además es socióloga, especialista en gerencia de recursos humanos y magíster en filosofía, y tiene experiencia de más de 15 años en el sector educativo. Entonces, doña Luz Tatiana, un gusto tenerla con nosotros. Pasamos ahora con la señora Nuri Bonilla Ugalde, actualmente directora del área de tecnología y producción de recursos didácticos de la UTN y directora del programa de maestría de entornos virtuales también, entornos virtuales de aprendizaje también de la UTN. Es tutora de cátedra de currículo y de didáctica, experta en procesos de e-learning, tiene una maestría en tecnología educativa con acentuación en medios innovadores para la educación. Tiene una especialización también en entornos virtuales de aprendizaje en modalidad virtual, 2 maestrías en psicopedagogía y en formación de formadores, y 2 licenciaturas en administración educativa y en ciencias de la educación con concentración en primer y segundo ciclo. Entonces, doña Nuri, un gusto tenerla por aquí con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar formar parte de esta actividad. Y tenemos aquí a don Edgar, ¿verdad? Don Edgar Salgado García es docente investigador de la Universidad San Marcos, licenciado en psicología, tiene un doctorado en educación de la Universidad Católica, además es máster en psicología también, y posee, además de otros atestados, pues una certificación en gestión de proyectos de e-learning. Entonces, don Edgar, también pues bienvenido y muchísimas gracias por formar parte de esta actividad. Vamos a comenzar primero que todo con unas palabras de la señora Vanessa Howell Pérez, directora de docencia de la Universidad San Marcos, quien ya está por aquí conectada y que pues a muchas de estas actividades, no muchas, no, todas estas actividades han sido gracias pues a la coordinación, el liderazgo y el empuje de doña Vanessa. Entonces agradecerle todo su esfuerzo y su presencia, y el micrófono es suyo. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Richard, por hacer posible este espacio. Trabajamos en equipo, entonces detrás de cámaras, detrás de pantallas, somos un equipo fuerte y robusto para llevarles a ustedes calidad de actividades como la que vamos a participar en este momento. Un agradecimiento profundo a nuestro vicerrector académico, don Marco Esquivel, a doña Luz Tatiana, a doña Nure y a don Edgar, los panelistas invitados en esta mañana, sobre un tema que realmente nos compete a todos para revolucionar la educación, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial y más que nunca en este contexto pandémico. Entonces, sin más, bienvenidos todos y Richard, quedamos en tus manos para escuchar a nuestros invitados especiales de esta mañana. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doña Vanessa. Antes de iniciar con doña Luz Tatiana, que va a ser nuestra primera expositora, sí me gustaría poner un poquito las cartas sobre la mesa, digamos, sobre la temática que estamos por desarrollar, ¿verdad? El humanismo, pues, por definición, reúne aspectos del arte y de la literatura, del compartir entre las personas, el respeto a a la dignidad misma del ser humano. Y cuando hablamos de el humanismo digital, pues automáticamente estamos trasladando esa situación o esas características a un entorno que la normalidad actual nos está exigiendo, ¿verdad? Hoy por hoy estamos inmersos en una aceleración insospechada de la cuarta revolución industrial. Em, Algunos preguntan si la tecnología sustituiría o no a los docentes, por ejemplo. Eh, Estamos en la generación de vínculos de confianza entre partes, entre docentes y estudiantes. Es un reto para las instituciones, para los docentes, para los estudiantes, para las familias de los estudiantes, porque ahora las aulas son las casas. Eh, Estamos ante la necesidad de no perder el rostro humano también. Y surge la necesidad de cómo potenciar el humanismo por medio de la tecnología en la ausencia de una palmada en el hombro o un intercambio de miradas, que eso es lo que se da normalmente pues en el aula, ¿verdad? La virtualidad ya no es optativa, es obligada y finalmente pues esto también lo puedo mencionar a criterio personal. Hasta febrero, finales de febrero, nosotros llegábamos a un aula, abríamos la puerta, respirábamos el vacío del aula esperando que se llenara en cualquier momento para comenzar una lección. Hoy abrimos sesiones de Teams o de Zoom, esperando que los estudiantes se conecten, esperando ojalá que pongan sus cámaras y sus micrófonos y poder hacer un intercambio también. Entonces, son entornos totalmente diferentes, eh, retadores, y sobre eso y sobre esa premisa es de que se llama a realizar esta actividad. Entonces, doña Luz Tatiana, ¿está por ahí? Sí, por ahí está. Sí. Entonces, Bueno, doña buenos Luz días para Tatiana, todos. nuevamente bienvenida y el micrófono es suyo para que podamos iniciar con su presentación. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Me alegra hacer parte de este simposio. Voy a compartir la presentación. Un segundo. Mientras comparte la presentación, solamente recalcar de que doña Luz Tatiana nos está acompañando en este momento desde Colombia, desde la Fundación Área Andina, entonces para que lo tengamos presente también. ¿Me escuchan? Perfecto, doña Tatiana, y ya se ve su presentación ¿Ya se ve también. la presentación? Ah, bueno, entonces buenos días a todos y todas nuevamente. Voy a iniciar la reflexión en torno a lo que estamos viviendo hoy día. Pues nos encontramos ante un nuevo escenario social, una nueva perspectiva que nos indica que existe un contexto diferente sobre lo cual se escribe lo que es el humanismo y la comprensión de lo humano y la condición social. Vivimos en este momento en una sociedad red, una sociedad que es global, que está interconectada y mediada por las tecnologías digitales. La tecnología digital ha atravesado todos los niveles de la sociedad y de la cultura, desplazando el significado y cambiando el sentido de los aspectos más importantes de lo que es la humanidad. Para este año 2020 se presentó una situación sui generis que nos precipitó a un salto en torno a los aprendizajes digitales y nos convocó a aislarnos. De forma acelerada tuvimos que incursionar en las tecnologías digitales, en la educación, en el trabajo, pero también en las relaciones sociales. De ello podemos entender los cambios, pero sobre todo en cómo procesamos la información de nuestro entorno. Lo digital entonces se ha vuelto una cultura que ha cambiado todas las comprensiones de los objetos con el Internet de las cosas, de los valores sociales. Por ello estos componentes del humanismo presentan ahora otras dinámicas. Otras tecnologías de las revoluciones anteriores
modificaron las prácticas y las formas de hacer de los seres humanos. En cambio, las tecnologías digitales también están cambiando las formas de pensar y de sentir. Creo que no estamos simplemente ante un uso extensivo de ciertas tecnologías, sino ante un cambio profundo en la forma como comprendemos el mundo y cómo lo concibimos. Entonces, por ello es necesario no caer en la tentación de considerar lo virtual y lo real como categorías opuestas. En primer lugar, porque la cultura digital es en gran medida la extensión de la cultura fuera de la interfaz, donde lo virtual efectivamente propone otra experiencia de lo real que nos obliga a una mejor comprensión de los lazos que enlazan las realidades, las apariencias, las ilusiones, los síntomas, las imágenes y también los modelos y los paradigmas. Lo virtual, digo, no sustituye a lo real, lo representa. Y en segundo lugar, porque no es posible separar tecnología, cultura y sociedad como actores independientes de su entorno material. Por lo mismo, no se puede separar el mundo material de las ideas a través de los objetos técnicos los cuales concebimos y utilizamos, ni de nosotros los humanos que los inventamos, los producimos y nos servimos de ellos. Por tanto, la línea que divide los mundos reales de las realidades virtuales tienden a difuminarse cada vez más con los avances de las capacidades de simulación que nos ofrece la tecnología y su apropiación por parte de los sujetos, provocando nuevos imaginarios y ofreciendo espacios y nuevas experiencias que no sería posible sin los adelantos tecnológicos. Los datos que presento en este slide son de UR Social, es una ONG que es abanderada de mercado digital. Ellos cada año producen estos informes. Este es el de septiembre del 2020 y nos muestra el salto importante en términos del consumo de redes sociales y de usos móviles. Estos datos son globales de más de 50 países. Ustedes encuentran aquí el aumento de uso del móvil por día que pasó en 2019 de 3 horas 25 minutos a 6 horas 48 minutos en 2020. Asimismo, del 19% con respecto a 2018 y un 28.4% con relación a 2019 en términos de crecimiento de usuarios en redes sociales. Esta tasa de crecimiento de los últimos años ha sido más o menos entre 16 y 19%, pero ustedes ven allí que en 2020 subió el 28%. También es importante resaltar que estos datos son tomados de una población entre 16 y 64 años y finalmente nos muestra cómo el 65% de la población global encuestada cuenta con una línea móvil. En cuanto al porcentaje de usuarios que usan aplicaciones, nos encontramos que el 89% usa aplicaciones de chat como WhatsApp y también el 89% usa ahora aplicaciones sociales como Twitter, Facebook e Instagram. En cuanto al entretenimiento, aplicaciones como YouTube o Amazon Prime cuenta con 65% y un 66% de aplicaciones de compras online, que ha subido vertiginosamente este año, aumentando el uso de las aplicaciones, seguido de un 47% de los juegos online. Quiero compartirles también algunos datos de Costa Rica. Estos son los datos de 2020. Allí vemos como un 74% de la población son usuarios de Internet, un dato muy similar en usuarios activos en redes sociales. Este dato es relevante, sin embargo, debemos tener en cuenta que así como para Costa Rica como para otros países, esta información no discrimina la calidad del Internet. Muchos de los usuarios pueden tener desde 2G hasta 5G. Y también nos muestra, es importante, como el porcentaje de urbanización es del 79%. En Colombia les comparto que es del 81%. Bueno, aquí vemos el crecimiento poblacional y el crecimiento a nivel del uso de Internet, líneas móviles y usuarios de redes, siendo relevante que el crecimiento de las líneas móviles es de un 7.1% para 2020 y el de usuarios de Internet es del 8%. A nivel mundial se han descargado más de 22 billones de nuevas aplicaciones y las aplicaciones que más se usan ahora son las de compras en línea, aplicaciones bancarias y aplicaciones de salud. Estos datos pues son muy dicientes de la coyuntura actual, ¿no? Y para tener una aproximación cuantitativa
del cambio de cómo nos movemos en el mundo y su nueva comprensión. De allí parten varios interrogantes para estos tiempos de pandemia. Si consideramos que nos hemos aislado o nos hemos hiperconectado con otras personas de manera virtual. La respuesta es rápida, pero no necesariamente la más adecuada podría ser que estamos más interconectados desde lo virtual. Esto yo creo que es una reflexión que podemos debatir a lo largo del simposio. Entonces, estas configuraciones de realidad están atravesadas por lo digital, que es lo que definimos hoy como humanismo digital, también conocido como cuarto humanismo. Y claro, es un cuarto humanismo porque estas perspectivas han cambiado a lo largo de la historia. Cada humanismo se ha constituido e implica siempre una revolución cultural y un cambio de la cosmovisión de la sociedad. Así, desde las más diversas posiciones, tras los tiempos parece que se pensara que se debe reformar la concepción de humanismo en algunos casos para volver a resignificar los sólidos principios humanos. Entonces, en cada humanismo a simple vista parece que algo anda mal y que necesita una reforma. Podemos ver a lo largo de la historia que la pregunta o preocupación por el humanismo y sus valores resurge cada cierto tiempo, cuando la humanidad parece estar en peligro. Es justamente en estos escenarios donde se revitaliza o resurge con más fuerza la pregunta por el humanismo. El primer humanismo entonces atraviesa el Renacimiento, es definido por los periodos 14 y 15. Allí encontramos el antropocentrismo, se dio pie al desarrollo del conocimiento científico, luego la Ilustración, los movimientos independentistas y la primera revolución industrial. El primer humanismo rompió entonces con el teocentrismo, en que el hombre no tenía apuestas por su vida ni su acción. En este humanismo la sociedad es dueña de su destino por primera vez. Por ello los avances de la ciencia, el arte, el concepto de cambio está en este momento en manos del hombre. Para el segundo humanismo, él está constituido por el redescubrimiento o el reconocimiento de las culturas de Oriente. A diferencia del primero, que fue esencialmente europeo, este se construye sobre la conciencia de una visión mundial de la humanidad. El factor principal con respecto al antropológico es que el valor del ser humano está hecho por su fuerza de trabajo y se definen metas, el crecimiento de los países en términos poblacionales, la expansión de la tecnología y la ciencia, el desarrollo de las ingenierías para la producción, los inventos, las patentes como el lenguaje y la creatividad. El tercer humanismo es el democrático. Además del reconocimiento de las diferentes culturas y cosmovisiones, se construye sobre el desafío de crear estructuras incluyentes y participativas, desde la diversidad, desde la pluralidad y la multiculturalidad. Bueno, el hombre en la era digital está determinado en su constitución desde el cálculo y la planificación. Por ello, cuando se traduce en este momento en monetizar toda la información obtenida por nuestra navegación en la web, las consecuencias son visibles. Desde la segunda mitad del siglo XX, muchos autores, Amartya Sen, Martha Nussbaum, Adela Cortina, nos llaman la atención sobre la condición humana y lo que está pasando en el mundo, como la economía moral, como el impacto en los procesos sociales de toda esta vertiginosa montón de asumir la tecnología y los datos. Entonces, el cuarto humanismo, ¿qué características tiene? La rapidez, la reconfiguración de los sujetos, la ampliación en entornos éticos y valorativos. En esta coyuntura, el cuarto humanismo ya no funcionan fórmulas preestablecidas, solo cambiantes, flexibles y veloces. Solo estaríamos a la altura de los cambios y respuestas sociales si aprovechamos las tecnologías digitales. Por consiguiente, puede decirse que el humanismo digital no es una rendición ante la tecnología, sino es una respuesta adaptativa. Así como hemos dado respuesta como humanidad en otras condiciones históricas. En el cuarto humanismo tenemos un salto adicional, y es que el colectivo humano no solo está inmerso, sino la máquina y la inteligencia artificial, que son parte y cobran un impacto de lo humano cuando los objetos se humanizan. Entendemos a los artefactos como actores sociales, no solo como herramientas de sobrevivencia o trabajo, sino modifican también nuestros comportamientos, y por ello la tecnología es un entorno de acción social.
En esta imagen se puede pensar que es una fusión de fotografías o una transición de personas, pero en realidad lo que estamos viendo en este momento es una generación 100% digital de imágenes creadas por una inteligencia artificial. Ninguna de estas fotos del booklet son reales, estas personas no existen, son creadas a partir de una base de datos gigantesca de redes sociales, de cámaras de vigilancia, entre otros. Un programa los configura con un patrón de información de rasgos, etnias y también atributos de estética. Ustedes aquí ven que todos estéticamente son, se podría decir que bonitos. Y la inteligencia artificial los produce de manera aleatoria. Esta inteligencia artificial comenzó a crear rostros. Algunos consideran que es un atisbo de creatividad que se encarga de descartar y hasta crea fondos de contexto. Este GAN está siendo usado en medicina, también recrea sistemas internos, generación de mapas, realidad virtual, escenarios de operaciones militares y también recreativos. Entonces, para finalizar y poder tener un momento para discutir con los otros ponentes, lo que les quiero decir, y por eso pongo este slide de la algocracia, es que hay una carga axiológica y epistémico-política de todas las investigaciones que tenemos sobre humanismo digital. Es importante para nosotros que sigamos investigando porque es indudable también que lo digital puede permitir avanzar mucho dentro del desarrollo normal de cada paradigma multidisciplinar, ¿no? Sobre todo para las ciencias sociales. Aquí puede primar el sentido social de las investigaciones docentes, es decir, que debemos preguntarnos para qué buscamos los datos, qué ciencia queremos y en qué áreas queremos tener mejores políticas públicas o más discusión cívica sobre los problemas que acucian nuestra sociedad. Esto, digamos, es una reflexión introductoria. Ustedes también los invito a que se vinculen al Observatorio de Humanismo Digital. Les compartiré más adelante en el simposio la página de Ariandina. Tenemos varias posibilidades también de intercambio, como co-investigaciones. Tenemos muchas líneas de investigación. Esta es una introducción, como les dije, espero tener la posibilidad entonces de charlar con los demás ponentes para seguir hablando del humanismo digital. Muchísimas gracias, doña Luz Tatiana. Ahí es donde finaliza su exposición, ¿verdad? Sí, es decir, para darle paso a los demás ponentes y seguir después con el fondo de la intervención. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Antes de continuar, se me fue comentarles al inicio de que a este simposio, esta actividad, también nos iba a acompañar don José Leonardo Valencia, el rector de la Universidad Ariandina. Sin embargo, por un asunto de fuerza mayor, de una convocatoria a una junta directiva especial, pues no fue posible su participación. Y eso había que mencionarlo al inicio, se me fue mencionarlo, sin embargo, para dejarlo claro, porque también era parte de lo que se había mencionado en un inicio cuando se hizo la invitación. Ok, continuamos. Vamos a continuar ahora con la señora Nuri Bonilla Ugalde, quien, bueno, viene de la UTN y nos va a plantear, ¿verdad?, su visión sobre este tema. Entonces, doña Nuri. Creo que hay una pequeña interferencia. No. A ver, si podemos verificar de que todos tenemos los micrófonos apagados un momentito, por favor, y probar a doña Nuri a ver si tiene bien el audio ahora. Ahora sí. Perfecto. Listo. Bueno, gracias. Bueno, muy agradecida con la Universidad de San Marcos, con todos los compañeros presentes el día de hoy acá en este simposio, en este compartir experiencias desde cada ámbito de acción de nosotros.
y muy agradecida. Con relación al humanismo digital, en estos momentos nos invita, en estos momentos de pandemia, en este momento que estamos viviendo en el siglo XXI, a restaurar valores humanistas y los fines de la tecnología, pues con el potencial de contribuir a construir un mundo más próspero sin perder lo que somos, humanos. Con relación a esto, la tecnología siempre tiene que ser vista como una herramienta más que nos va a ayudar dentro de los procesos académicos, pero esta no va a ser el fin de lo que nosotros hagamos. Y de ahí que entonces nosotros tenemos que pensar mucho en ese valor, el valor del ser humano. Cuando aparecieron las computadoras, siempre se decía que iban a desplazar al ser humano, y más bien el ser humano es quien tiene ese dote para poder transformar, llámese la sociedad, llámese la educación como tal. Entonces, valorar al ser humano y a la condición humana por encima de todo. O sea, el ser humano es el centro. Y hoy en día la tecnología, y obviamente con la aparición de Big Data, inteligencia artificial, realidad aumentada, la revolución 4.0, entonces de ahí tenemos que estar pendientes porque nuestras competencias ahora emulan y ya no son las exclusivas que teníamos anteriormente. Entonces de ahí que tenemos que prepararnos y ver las nuevas visiones. Entonces con el humanismo va a representar también en conjunto con esta herramienta que es la tecnología, un conjunto de ideales, de principios, se tiene que dar a través del respeto, de honor, de amor, de libertad, solidaridad, entre otros elementos que representa el humanismo como tal. Eh, en la parte de mediación pedagógica, nosotros tenemos que tener muy clara esa concepción de que la parte humana no se puede perder. Entonces, el resultado de esta nueva convergencia, dentro de nuestro patrimonio cultural, junto con la tecnología, entonces nos abren más espacios en donde tenemos que abrir espacios de sociabilidad, cambios de conceptos, de objetos y de prácticas y dinámicas, pero ahora dentro de un ambiente virtual. Y esto creo que lo hemos vivido todos. Tenemos retos, tenemos procesos de oportunidad, de mejora en cada una de las universidades, algunas con procesos más solventes, más detallados, porque se venía trabajando en años anteriores, y otros incipientemente, así como las escuelas y colegios, en lo que es educación primaria y secundaria, que tal vez no tenían plataformas robustas, pero también pues han adquirido otras herramientas, otros procesos de comunicación para poder llegar a todos los estudiantes en actualidad. Entonces vemos que la educación y la tecnología en forma conjunta y lo que es el humanismo es buscar transformar las dificultades en posibilidades. Este año nos hemos demostrado nosotros mismos que nuestras dificultades las pudimos transformar en posibilidades, que la academia siguiera, los estudiantes pudiesen tener su aprendizaje de forma permanente y que la academia continuara. Entonces vemos que con el humanismo digital lo que buscamos es también guiar al estudiante en el aprendizaje y la práctica de metodologías y herramientas que conforman ese campo de las humanidades digitales. Considerar también el impacto en las personas desde el minuto cero de toda actividad, eso es importante, y lo que implica liderar para generar valores, para generar resultados, cuando utilizamos la tecnología como ese agente de cambio o de generador de oportunidades. Y también en estos tiempos actuales, pues no se puede perder de vista que las personas dentro de las organizaciones. Necesitamos calidez humana en cada una de las organizaciones y eso es fundamental. Nosotros en este momento nos tuvimos que desplazar hacia nuestros hogares para trabajar de forma remota en este año. Y esto también nos ha permitido detectar otro tipo de fortalezas desde la parte humana como tal. Entonces, en este momento, en la actualidad, en este siglo XXI, pues nos dirigimos hacia una automatización, una robotización también imparable. Y para ello debemos de incorporar todos los aspectos éticos que se deben crear paralelos al avance digital. Tienen que ir de la mano.
Y el humanismo digital, entonces, es ese reconocimiento de que los procesos digitales giran alrededor de las personas y no en torno a la tecnología, mediante el valor de las personas. Eso es fundamental, tenerlo muy claro, de que el ser humano va a ser vital a pesar de que exista tecnología, que hayan avances. Recordemos que la tecnología avanza constantemente y a veces no va acorde con los programas de estudio, con los perfiles. Entonces estamos viviendo una dinámica en la sociedad que tenemos que hacer un alto y revisar lo que estamos haciendo, al menos en el caso de nosotros, de la UTN, hacia dónde va y cómo deben de ser revisados también desde la parte de flexibilización curricular y toda esta dinámica que conlleva la calidad en cada una de las carreras. Entonces vemos que entonces el humanismo está centrado en las personas, es saber utilizar también la tecnología para estas necesidades humanas, con recursos, con infraestructura necesarios, que sean ágiles, que sean prontos, para tomarlo como una oportunidad. Con el ingreso del siglo XXI, entonces hay una cultura de innovación, de diseño, de arte, de ciencia, de comunicación, que son claves para el nuevo rostro de la cultura digital. Entonces, de ahí que siempre se van a hacer propuestas. Vamos a identificar objetivos académicos, los vamos a transformar con crear humanidades digitales. Vamos a recrear estos programas de formación con la enseñanza del humanismo digital. Vamos a elaborar también una agenda científica independiente, definir mejoras y después los vamos a formalizar dentro de las instituciones académicas para que tengan esa relevancia y esa calidad que todos ocupamos dentro de la academia. Entonces, este cambio tecnosocial que se vino, pensábamos que tal vez usar la tecnología o utilizar plataformas virtuales iba a ser dentro de unos años, pues el futuro está en el presente y ya es imparable. Yo creo que ya las universidades, en el caso de la UTN, que es una universidad presencial, pues ahorita está en un rediseño de carreras, de materias, de cursos, que tienen que tener también componentes con tecnología, llámese acompañamiento en plataforma, llámese cursos virtuales, cursos híbridos. Entonces tenemos que empezar dentro de este cambio tecnosocial, empezar a buscar las transformaciones de la sensibilidad, las relaciones sociales, narrativas culturales, instituciones políticas, colectivos sociales, cómo vamos a transformar también las TICs, las redes sociales, que las redes sociales no sean para solo postear X cosas porque me atinada, de forma adecuada en el uso de lo que es realmente una red social en rumbo hacia lo que es la educación. Antes no, los docentes no les gustaban que los chicos sacaran sus dispositivos digitales, sus teléfonos, sus tablets, y ahora es con lo que trabajamos mañana, tarde y noche. Lo mismo con las plataformas virtuales, aprendizaje remoto, comunidades virtuales y producción también de nuevas tecnologías, de nuevos recursos didácticos. Tenemos aquí a la vuelta de la esquina la cibercultura. Entonces, todo este desarrollo tecnosocial tenemos que englobarlo, verlo de una ciudadanía global, desde la parte holística del ser humano, verlo más cualitativo y convertir todos nuestros laboratorios en innovación, en investigación, en formación, en información y en servicios. Entonces, como ven, hay un montón de elementos que hay que tomar en cuenta para este futuro inmediato, este presente que tenemos actualmente, porque las tecnologías también sirven para la inclusión social. Entonces, el impacto que ha tenido actualmente en la educación superior es que también está permitiendo de que visualicemos o veamos que los currículos deben de transformarse a niveles altos de especialización, de pensamiento holístico, global e interpretativo. Y estas prácticas pues las tenemos que consagrar en trabajos de equipo, colaborativo, en redes. Y también hay otro factor importante que muchos han manejado, también la frustración. Cómo también eliminar esta frustración en los estudiantes que también pues las han tenido. Llámese desde equipamiento hasta tal vez una clase tal vez mal elaborada. Entonces, lo que va a permitir en el impacto aquí de la educación es que
tenemos que articular información, comunicación y conocimiento en todos los procesos complejos que se dan en todos los niveles donde nosotros trabajamos. Entonces, esta cultura digital o la cibercultura se convierte en un medio en el cual nosotros podemos configurarlo también desde lo virtual. Entonces, es muy importante la parte comunicativa y la producción de información, o cuando ya vayamos a utilizar la multimedia, la parte hipertextual o las redes de conocimiento. Todo tiene que ir de la mano. Academia, los especialistas en tecnología, los que utilizan plataformas virtuales, diseño curricular, todo tiene que ir de forma conjunto con la academia. Entonces, en este impacto, tenemos también, bueno, la realidad de las humanidades digitales. Tenemos que aplicar investigación en todos los campos de conocimiento y del saber humanístico. El mismo pensar en el humanismo digital va a implicar, entonces, estudios críticos, interacciones, discursos, y también empezar a cerrar la brecha digital, lo mismo que la alfabetización digital. Entonces, es parte de este humanismo digital, y entonces tenemos una nueva globalización, o una nueva también cultura de mercado, porque también tenemos que pensar en los futuros empleos que van a tener también los estudiantes que nosotros formamos. Dentro de los principales logros que se lograron visualizar es que, bueno, hubo una mediación permanente con un sentimiento de comunidad. Eso fue muy importante, todo el mundo ayudándose. El distanciamiento nos hizo trabajar por medio de las tecnologías de la información para que la educación continuara. Hay un cambio sustantivo en nuestras labores, tanto administrativas como las de la academia. Transformaciones tecnológicas con relación a la condición humana, y todo esto nos ha permitido también impulsar la esperanza, creer en la humanidad, fortalecer la humanidad y cultivar también el alma de las personas como centro, que es esencial para todos estos procesos. Y en sí, entonces vamos a tener retos que los tenemos ya, reflexiones sobre el teletrabajo, muchos no lo teníamos, diferencias entre lo que es educación remota, que fue para atacar o para poder solventar el problema de la ausencia de clases presenciales, pero una cosa era la educación remota y otra cosa es la educación virtual, dos cosas totalmente diferentes. El capacitar a las personas, enfrentarnos a una revolución industrial, una cuarta revolución, pero tenemos que mirarla con progreso de igualdad, contar con infraestructura digital, acceso a internet, flexibilización de los programas, modelos de estudio, herramientas digitales, y aumentar también el alcance, la inclusión, la equidad y el acceso. Eso es muy importante dentro del humanismo digital. Y así puedo detallarles una infinidad de elementos con los cuales nosotros debemos en este momento aterrizar y pensar también en esa promoción de ese pensamiento crítico que debe tener el ser humano, y no dejar de lado también estas competencias blandas que son parte de la ética, que son parte del humanismo, del liderazgo y del trabajo en equipo. Lo mismo pasa con la participación ciudadana, el desarrollo de la educación, procesos de innovación. Entonces, en sí, la tecnología obviamente va a evolucionar muchísimo más rápido que cualquier modelo educativo. A veces estamos terminando un modelo educativo y ya viene otra nueva evolución. La tecnología, por lo general, cada 6 meses o a veces hasta menos, está cambiando. Nos pasa con los celulares cuando los actualizamos. Pues así vamos a tener que empezar a transformar la academia desde la gestión curricular. Y ¿cómo se llama? Es parte de nosotros de migrar a una nueva modalidad de oferta académica. Tenemos que generar políticas de flexibilización curricular y repensar de cómo realmente se puede utilizar ampliamente en toda su palabra la tecnología, las tecnologías de la información y la comunicación en estos nuevos contextos que estamos trabajando a corto y a mediano plazo. Entonces, estamos viviendo quizás la mayor oportunidad de reescritura de la educación tradicional desde la tecnología y el humanismo. Entonces, por ende, necesitamos una nueva aproximación para conseguir todo el potencial y transformar todo lo que las tecnologías nos ofrecen en la educación, pero a través de, ¿cómo es que se llama?, del humanismo.
Esa sería mi participación, así a grosso modo. Muchísimas gracias, doña Nuri, por esa explicación. Ahí estoy tomando nota de algunos puntos importantes que ha comentado doña Luz Tatiana, que acaba de comentar doña Nuri también, para después replantearlos, porque una vez de que don Edgar termine de hacer su presentación, vamos a abrir un poquito ya la conversación. Y les tengo por ahí una pregunta que me gustaría que me ayudaran a responder entre los tres, ¿verdad? Pero por lo pronto vamos con don Edgar. Muchas gracias. Una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este simposio y muchísimas gracias por haberme invitado a compartir con ustedes. Voy a compartir la presentación. Ahí ustedes me confirman si la pueden ver. Todo claro. ¿Sí se ve bien? Perfecto. Okay. Perfecto. Ok, muchas gracias. Bien, la participación que yo tengo para el simposio está orientada hacia el aprendizaje mediado por tecnologías. Creo que es un tema que nos incumbe a todos, ya que estamos en el área de la educación superior, y es un poco ver cómo este concepto de humanismo digital puede aplicarse a la educación y a la educación mediada por tecnología. Voy a tratar de pasar aquí la pantalla. Bien, pensemos en la última tecnología. Aquí en esta imagen pueden ver ustedes a una persona interactuando con realidad virtual y viendo estos entornos de tecnología de punta. Y podríamos también pensar en la plataforma virtual más actualizada, con las herramientas más avanzadas y que permiten prácticamente simular hasta un laboratorio, un aula, e interactuar con los profesores y los compañeros y tener videos, animaciones y un material interactivo muy rico. Pensemos también en aulas inteligentes. Yo recuerdo hace ya unos 10 años o tal vez más, cuando empezó todo este desarrollo ya con más fuerza de la tecnología en las universidades, que se hablaba de edificios inteligentes y se hablaba de aulas inteligentes. Y yo me preguntaba, bueno, lo que es importante que sea inteligente son las personas. Realmente los edificios o las aulas o las plataformas o las herramientas tecnológicas no son inteligentes. La inteligencia se la da el ser humano y en última instancia esa tecnología y toda esa infraestructura tiene que aportar al desarrollo de la inteligencia de las personas. Eso es lo importante. Entonces, una pregunta que nos hacemos es, ¿qué hacen las personas con esa tecnología? Podemos, como les decía, pensar en esa tecnología de punta de realidad virtual, en esas plataformas que permiten hacer muchas cosas, en esos edificios y aulas inteligentes, pero lo más importante es cuál es el aprovechamiento, en este caso de los estudiantes y también del personal docente, porque todos aprendemos en este proceso. No solamente transmitimos información a los estudiantes, sino que también nosotros como profesores estamos aprendiendo y nos estamos desarrollando en interacción con nuestros estudiantes. Entonces, en esta imagen, ustedes pueden ver, hay varios muchachos y muchachas ahí viendo su celular, pero no están interactuando, no hay realmente una comunidad de aprendizaje. Pero en esta otra imagen, pueden ver ustedes que las personas sí están compartiendo alrededor de la computadora. Quizás esto no lo podamos hacer en este momento a raíz de la pandemia, pero aún cada uno con su dispositivo puede generar una interacción significativa. Y esto es un poco lo que nos lleva
al concepto de humanismo digital. Por eso, ¿qué quiero compartir con ustedes? Bueno, ver un poco qué es el humanismo digital y sus implicaciones en la educación, y también el concepto del diálogo, que para mí es el centro del proceso educativo y que definitivamente tiene una relación directa con el humanismo, con esa consideración de la persona como centro. Vamos a ver un poco eso. Yo resumí la presentación porque al final pues decidimos que íbamos a hacer más breve la intervención, pero sí voy a compartir algunas de estas cosas con ustedes. Primero que todo, el humanismo digital. Les confieso que para mí este es un concepto nuevo. No es difícil imaginarse qué significa humanismo digital, al menos a un nivel muy general, pero a mí me pareció importante buscar algunas definiciones conceptuales. Encontré muchas, pero seleccioné dos que me parece que son, fueron las que más me gustaron. El humanismo digital es poner a las personas como centro de los desarrollos tecnológicos y hacerlas el referente y la regla para los procesos de digitalización. Significa pasar de personas tecnológicamente alfabetizadas a tecnologías humanamente alfabetizadas. Esta es una definición que encontré, me gustó mucho, del Foro de Ciencia y Tecnología de Viena, en Austria. Y aquí vean ustedes no solamente de una persona que sepa utilizar la tecnología, sino una tecnología que se adapte al ser humano. Eso es lo importante. Esta es la otra definición, que es de una empresa que se llama Gartner, que la dio en el 2015 y que, según he visto, es una de las definiciones que se toma como referente de humanismo digital, sobre todo en el campo de los negocios. Dice, el humanismo digital es la noción de que las personas son el foco central de la manifestación de los negocios y los lugares de trabajo digitales. Las empresas que se adhieren al humanismo digital usan la tecnología para redefinir la forma en que las personas alcanzan sus metas y habilitan a las personas a hacer cosas que antes no eran posibles. Esto me gustó mucho porque aquí vemos algunas implicaciones del humanismo digital. Estas yo las extraje de las definiciones que les acabo de compartir. Primero, el énfasis de la tecnología no es automatizar para sustituir al ser humano, sino más bien empoderar a las personas para alcanzar nuevas metas. Desde mi punto de vista, el humanismo digital implica eso, que la tecnología esté al servicio del ser humano y que le permita hacer más cosas con mayor eficiencia y también sirviendo a su comunidad y a la sociedad en general. Las tecnologías deben adecuarse a las personas y no al revés. Además, las tecnologías deben ser accesibles en todo sentido. Yo no me imaginaría el humanismo digital sin este concepto de accesibilidad. Es decir, que la tecnología esté al servicio de las personas y sea accesible, ya sea a un niño, a un adulto, a una persona adulta mayor, a una persona con algún tipo de necesidad educativa especial, a una persona que quizás no tiene los recursos económicos, pero que de alguna manera la sociedad le facilita y le ayuda a tener acceso a la tecnología. Y en tercer lugar, resalta la responsabilidad social de las empresas tecnológicas y de toda organización, incluyendo las universidades, por supuesto, y todo centro educativo, al utilizar las tecnologías de la información. El humanismo digital en la educación, así lo veo yo, esto es un aporte propio que yo hago, no está basado en ningún autor ni tampoco pretendo que esto sea una cuestión teórica, pero son mis propias ideas. El foco del proceso está en la persona y su aprendizaje integral.
El humanismo digital en educación tiene que ir dirigido a empoderar a la persona, a desarrollar a esa persona integralmente, tanto en conocimientos como en habilidades, como en aprender a ser y aprender a convivir, que son dos finalidades muy importantes de la educación. Y el diálogo entre las personas es la base del aprendizaje. El diálogo es un fenómeno eminentemente humano. Es lo que nos hace humanos, ese intercambio con las demás personas, y esa es una fuente primordial del aprendizaje. Otro es el sentido de comunidad, que es fundamental para una experiencia de aprendizaje significativa. Yo veo la educación y la educación mediada por tecnologías como una manera de crear comunidad a través de la comunicación utilizando las aplicaciones tecnológicas. Pero al fin y al cabo, ese sentido de comunidad es fundamental. Sin eso, no hay realmente aprendizaje. Lo que hay es transmisión de conocimientos o transmisión de datos. Y por último, la finalidad de la educación debería ser aprender a ser persona en el mundo, aprender a convivir y sobre todo aprender a servir. Ese va a ser un concepto muy importante en lo que voy a compartirles al final. ¿Cómo veo yo la educación virtual? Para mí es un proceso intencionado, planificado y organizado en el que se promueven experiencias de aprendizaje a través del diálogo. Por eso este concepto de diálogo como un fenómeno humano, pero mediado por tecnologías. Digamos que tenemos entre nosotros, como estamos en este momento, un dispositivo tecnológico y una red de comunicación. Estamos comunicándonos a través de las computadoras o a través de un teléfono celular o cualquier tipo de dispositivo con conexión, pero al fin y al cabo la educación es un acto humano, no es tecnológico. La tecnología simplemente es el vehículo o el medio para generar ese diálogo. Y la educación virtual debe generar interacción. Todas las experiencias de aprendizaje que en ello ocurren están relacionadas con unas metas o resultados, que para mí son 3, pero podría agregar una cuarta: el pensamiento, la capacidad de hacer y la disposición al aprendizaje continuo. Y yo agregaría el aprender a convivir y el aprender a servir, digamos como una unidad, aprender a ser persona en el mundo y en la sociedad. Esas son para mí las finalidades de la educación, y en la educación virtual esto no tiene que ser diferente. Como les digo, simplemente hay un medio de comunicación distinto, pero al fin y al cabo lo que buscamos es formar a una persona integral. Bueno, aquí les voy a compartir, esto fue una investigación que hice yo hace 5 años sobre el diálogo en educación virtual. Y yo le pregunté a las personas que escribieran, o les pedí que escribieran algunas palabras que caracterizaran para ellos el diálogo. Y a partir de eso se generó una nube de palabras. Y aquí vean qué interesante, la palabra más grande que aparece en la nube, que es la más mencionada, son las personas. Y vean ustedes también el intercambio, la comunicación, la conversación, la interacción, dar opiniones, el respeto, las ideas, pero al fin y al cabo todos estos son atributos humanos de las personas, y esto para mí es expresión de humanismo digital, cómo nosotros mismos vemos en la educación y en la educación virtual la importancia de las personas y no tanto en sí de la tecnología. Ya para ir terminando, creo que algo muy importante que se mencionó desde el inicio del simposio es la coyuntura que estamos viviendo ante la crisis por la enfermedad del COVID-19. Y a raíz de esto ha habido algo muy interesante. Por un lado, se ha desarrollado muchísimo la tecnología durante este año. Las aplicaciones han evolucionado
porque se ha necesitado más capacidad en los servidores, en la comunicación, más herramientas. Si ustedes ven, Zoom, Teams han agregado una serie de funcionalidades durante estos meses en respuesta a esta necesidad que hemos tenido todos de pasarnos a una educación remota o mediada por tecnología. Pero lo más importante que he visto yo es la parte humana, el lado humano. Esa es la parte más importante. Ponerse en el lugar de la persona que está experimentando un cambio súbito en su vida. Esto es empatía. Esto se le llama empatía, poder sentir lo que siente la persona, tener una comunicación clara con las personas, anticiparse a las dificultades para ofrecer apoyo, tener expectativas realistas. En los Estados Unidos, las universidades hicieron una encuesta a los profesores durante la pandemia y una de las cosas que encontraron es que tuvieron que cambiar sus expectativas de los estudiantes. Ya no les podían pedir lo mismo. Había que tener en cuenta que los estudiantes están en la casa, están con su familia, tienen otras ocupaciones, pueden no tener conexión a internet. Hay muchas dificultades que se enfrentan y la parte humana es fundamental en este sentido, comprender a los estudiantes. Y la comprensión compasiva, tener esa empatía y ese sentido de acompañamiento y de apoyo y sobre todo confiar en los estudiantes. Muchos profesores pensaron que la educación remota iba a traer problemas porque ahora los estudiantes iban a copiar en los exámenes o iban a copiar los trabajos, pero realmente la confianza en la persona es fundamental y es parte esencial de las teorías humanistas. Y se los digo porque yo vengo del área de la psicología y sobre todo en la psicología humanista. O sea, el foco es el desarrollo del potencial de la persona y en pensar que la persona es buena por naturaleza, no desconfiar de la gente, más bien confiar en las personas para motivarlas e impulsarlas al éxito. Entonces, para terminar, creo que lo principal no es solo la tecnología. La tecnología es importante porque nos permite la comunicación y es lo que nos ha permitido continuar el curso lectivo a pesar de la pandemia. Pero lo más importante es qué hacen las personas con esa tecnología para aprender y sobre todo para servir a los demás. El espíritu de servicio es fundamental en el estudiante, es uno de los valores más importantes que tenemos que fomentar y tenemos que empezar por nosotros mismos como profesores también. Ponernos al servicio de los estudiantes y al servicio de la sociedad. Por eso, para finalizar, quería compartir una cita de Rodrigo Facio, que como ustedes, los que son de Costa Rica, han escuchado, fue pues uno de los rectores en las primeras etapas de la Universidad de Costa Rica. Y para los que no son de acá, pues Rodrigo Facio es un benemérito de la patria en Costa Rica, una persona que fue abogado, economista, estuvo en el Banco Central, en la Universidad de Costa Rica, una persona con una visión muy amplia. Y él decía lo siguiente: la persona culta, por serlo, debe ser una persona de servicio de su país y de sus conciudadanos y de la humanidad en general. Un ser de amplio espíritu humano y social. La superioridad del universitario, si es que se desea emplear tal término, es simplemente superioridad en la aptitud para... Muchísimas gracias y ahí les dejo mi dirección por si quieren escribirme y por supuesto pues hacer sus comentarios y preguntas para comentar con las panelistas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Edgar. Rápidamente, si alguien tiene alguna consulta que hacer, la puede hacer por medio del chat, la pueden escribir y Claro. vamos a ver dentro del tiempo que nos queda, pues tratar de abordar las preguntas que puedan poner.
Voy a hacer una recapitulación muy rápida y muy puntual de lo que se ha comentado hasta este momento, ¿verdad? Se ha hablado de que la virtualidad o la necesidad de utilizar la tecnología para comunicarnos cambió la forma de comprender el mundo, de la utilización duplicada o triplicada del uso de la tecnología, de los móviles, del tiempo de conexión también. Estamos más interconectados desde lo virtual, eso es cierto también, ¿verdad? De hecho, se pueden juntar más personas incluso que en momentos en los que podíamos reunirnos físicamente o con personas con las que no era muy fácil. Luego, el humanismo digital es una respuesta adaptativa, como todo proceso, como parte de la evolución. Se habló también de retomar los valores en el uso de la tecnología, sin dejar de ser seres humanos, replanteamientos en muchos procesos de la sociedad, prácticamente que en todos. También se habló sobre sacar provecho de las redes sociales, ¿verdad? No satanizarlas, digamos, como hasta antes de que comenzara todo este reto mundial, ¿verdad? Llamado COVID-19, pandemia. Y también se habló sobre, y eso me sonó muy interesante por el juego de palabras, pero lo inteligente no es el artefacto, sino el uso que se le da, ¿ok? Y finalmente, entre todas las cosas muy interesantes que comentaron, pero si no sería como repetir todo lo que ustedes comentaron ahorita, ¿verdad? No sustituir al ser humano, sino potenciarlo, ¿verdad? Por medio del uso de la tecnología. Doña Luz Tatiana, doña Nuri, don Edgar, yo tengo una pregunta para ustedes para iniciar un poquito esta conversación y es la siguiente. Desde desde la práctica, desde la experiencia personal y de lo que ustedes han podido observar, ¿ok? De marzo a la fecha. ¿Cuáles han sido los retos más importantes para humanizar los procesos educativos y de qué manera se han enfrentado? Desde la práctica, desde lo que ustedes de repente han podido experimentar en un aula virtual o han visto que gente a su alrededor ha tenido que enfrentar y cómo lo han solucionado. Y ahí ustedes me dicen quién quiere hablar primero. Ok, doña Luz Tatiana, levantó la mano física. Física, sí. Bueno, mira, yo creo que uno de los elementos es la literacidad digital y tecnológica, ¿sí? Ese componente fundamental de formación y de comprensión de lenguajes digitales e informáticos que algunos docentes, pues unos teníamos más avanzados, pero otros no tanto. Entonces, cuando entra esta posibilidad de integrarnos todos a lo virtual o a lo remoto, pues algunos docentes e incluso estudiantes, porque no todos son nativos digitales, aunque sean estudiantes tampoco, hay muchos que no tienen esta formación en lenguajes digitales e informáticos. Creo que fue una de los grandes retos. Y el otro reto, nosotros desde las humanidades hablábamos de cómo ser cercanos, ¿no? Cómo poder hacer desde lo virtual esta docencia que tenemos en lo presencial, que es más cercana, más humana, ¿sí? De saber lo que le pasa al estudiante y acompañarlo. Porque también hay que hacer claridad. En este momento entrábamos no en una virtualidad, porque las plataformas virtuales tienen otras condiciones, un aprendizaje más autónomo, sino en una capacidad remota, ¿no? Entonces es casi que era pasar lo presencial a una pantalla, ¿sí? Pero nos dimos cuenta con el caminar de estos meses que podíamos ser cercanos. Encontrábamos por ejemplo, a las familias en clase de historia de Colombia o en clase de historia mundial también aportando, ¿no? Entonces aparecía el papá o el abuelo también diciendo, sí, yo también. Y en algunos casos entraban a la clase o aparecían los hijos, los hermanos. Entonces, eso le dio esa oportunidad al maestro de saber que podría ser cercano, ¿no? De saber que podría
encontrar en este espacio de la pantalla un escenario de acercamiento humano. Cada que iniciábamos clase, iniciábamos con cómo está usted de salud, cómo se siente, cómo está su familia, ¿sí? Cuidando siempre también la salud mental de los estudiantes y también de nuestros docentes. En algunos casos tuvimos pues algunos shock emocionales frente al encierro, frente a la cantidad de información que tenía que transmitir y que tenía que cambiar y además aprender. Entonces creo que el reto también es para todos como docentes y como estudiantes cambiar estructuras de aprendizaje, ¿cierto? Modificar estas condiciones y pensarnos que necesitamos otras literacidades, unas literacidades, como les decía, digitales y tecnológicas, pero también sociales y de datos. Hay que encontrar, seleccionar, procesar datos ahora, y eso es una habilidad del siglo XXI que tenemos que construir, ¿no? Que tenemos que formarnos todos. Y también otras habilidades sociales en términos de sensibilidad social, de ética y valores en esta cibercultura. No quiere decir que estemos cambiando nuestros valores humanos, pero sí que hay otros entornos en los que tendremos que aprender a comportarnos como humanos, en los entornos virtuales, en las redes sociales, en los chats grupales, en estos escenarios. Estas nuevas formas de ética y de valores y de convivencia pues serán un reto de aprendizaje para todos. Muchísimas gracias, doña Luz Tatiana. Ya que habló de valores, de repente podíamos seguir con doña Nuri, que fue uno de los puntos que ella tocó en su participación. Bueno, sí, con relación a todos estos procesos, yo creo que ante esta situación se destacó mucho el trabajo de compañerismo, la parte colaborativa, la parte humana de poder ayudarle al que estaba a la par, al que no sabía, al que necesitaba ayuda. Se vivieron momentos de todo tipo, desde incertidumbre, resistencia, por ejemplo, miedo al fracaso, al miedo al uso de plataformas, porque sabíamos que teníamos gente capacitada en un área especializada. Teníamos docentes certificados y capacitados, pero no estaban todos. Y al ser una universidad presencial, claro que empieza a jugar todo este tipo de simbiosis. Incluso tuvimos que recurrir días a transformar toda la universidad presencial a virtual en una plataforma, crear capacitaciones masivas en las cuales empezamos a darles un acompañamiento, una asesoría de forma permanente, incluso con las personas que les costaba utilizar la tecnología, se les dio atención muy personalizada. Son las cosas que a veces no se cuentan detrás de los procesos que viven las, digamos, al menos en el caso de nosotros con la universidad. Y la creación de material didáctico que había que crear para estudiantes y docentes, porque no solamente era el ámbito también académico como tal como docente, sino la parte estudiantil también era muy importante. Algunos, a veces uno piensa que hay gente que en el siglo XXI no sabe usar la tecnología. Hay muchas personas que ni siquiera saben utilizar un correo electrónico. Entonces creo que esto permitió también ver la versatilidad en la parte humana, en la parte de habilidades blandas, en las habilidades también tecnológicas, de nosotros pasar de una plataforma propia hasta pasar a una plataforma en la nube de pago con más de 14 servidores para poder dar esa atención que teníamos que darle a los estudiantes. Pero realmente esto nos ha permitido que nosotros podamos repensar y generar hasta nuevas políticas dentro de la institución desde todas las áreas. Entonces, es parte de un trabajo, una simbiosis que hay que hacer de forma conjunta, pero sin perder, que era lo que les decía en mi presentación, esta parte humana. A veces nos vamos a los extremos, entonces creemos que, bueno, no, ahora todo lo vamos a utilizar con plataforma, pero la plataforma es una herramienta. Los objetos de aprendizaje que están en la web disponibles para utilizar esa gama increíble que hay en la web, desde herramientas de comunicación, como lo decía don Edgar, desde usar Teams, Hangouts o usar un Zoom, empezó a diversificarse en un estrato enorme de herramientas, y de acuerdo a cada una de las especialidades que tenían los docentes.
Eso permitió también ese acercamiento con el estudiante, con el que no podía porque se había que hacerle los trabajos de forma presencial, dárselos también de forma física por aquel que no tenía el acceso a la tecnología. Pero sí, realmente la tecnología, la parte digital, viene a ser nada más ese complemento, pero no podemos perder esa gran alfabetización digital que tiene que existir en cada casa de estudio. ¿Por qué? Porque si no tenemos a la gente sensibilizada, no la tenemos capacitada, no podemos trascender en nuevas metodologías, en nuevos métodos y en nuevos acompañamientos en esta era global. Y recordar siempre de que el ser es un ser holista y aprende de una forma global. Entonces, tenemos que enseñarles a ese repensar, a ser críticos, a ser mejores personas y como tal, entonces, tenemos que, si yo estoy aprendiendo, estoy siendo feliz. Y eso, y si el ambiente en el cual estoy, llámese en una plataforma o de forma presencial, se está dando con calidad, yo creo que cualquier persona puede aprender, indiferentemente de la herramienta que estemos utilizando. Muchísimas gracias, doña Nuri. Y justamente usted hace mención de la utilización de la plataforma, pero que no sea solamente abocarse a un contacto por medio de la plataforma, una gestión por medio de la plataforma. Es parte de lo que don Edgar comentó, ¿verdad? De que utilizar la tecnología para potenciar las capacidades del ser humano. Entonces, don Edgar, no sé si quiere darle continuidad a la idea. Sí, claro. Muchas gracias por las preguntas. También he estado leyendo algunos comentarios en el chat. Yo pienso que todo esto que estamos viviendo de la pandemia va a transformar también la educación presencial. Absolutamente. Yo creo que ahí es donde tenemos que tomar conciencia de que ya no vamos a volver a la misma realidad antes de esta situación. Creo que se ha disparado el desarrollo de tecnologías y también el uso que están dando las personas, tanto estudiantes como docentes. Y después de esto yo pienso que va a haber algunos resultados, entre comillas, positivos, ¿verdad? Porque el impacto de esta crisis ha sido terrible en todos los ámbitos de la actividad humana, en todo. Pero sí va a dejar muchos aprendizajes. Yo creo que el uso de tecnologías ya tenemos que verlo no como algo distinto de la educación presencial. O sea, hemos estado muy enfocados en esa dicotomía entre presencial y virtual. Yo creo que ya el uso de tecnologías se ha convertido y se está convirtiendo en una parte consustancial de la actividad humana. O sea, ya eso de que hay clase presencial o virtual o que mucho de eso se va a desdibujar. A mí me parece que eso va a pasar. En la parte humana, lo que ha venido sucediendo también es que todos hemos tenido que hacer cambios. Como les decía, los profesores ya no pueden pensar en dar una clase magistral de 2 horas, ¿verdad? A pesar de que se ha intentado hacer transmitiéndolo por videoconferencia, pero creo que los profesores también se han ido dando cuenta de que esta situación nos ha obligado a centrarnos en lo que es importante. En lo que es importante, yo creo que a nivel general la educación debería ir más enfocada a que el estudiante pueda realizar proyectos aplicados, aplicando su conocimiento para proponer soluciones a problemáticas reales. Yo creo que hacia eso deberíamos ir en la educación superior y creo que se puede empezar desde antes, desde la educación básica. Ya la idea de transmitir información, de dar clases magistrales o de tener solo un libro de texto, que el estudiante simplemente vea videos o lea textos, yo creo que eso se va a ir superando poco a poco. Y creo que la pandemia nos ha dado una, entre comillas, como les digo, oportunidad
de darnos cuenta que tenemos que cambiar la educación en general. Yo espero, ¿verdad? Es como mi esperanza que esto nos traiga un cambio positivo, ¿verdad? Yo lo veo de esa manera. Muchas gracias, don Edgar. De hecho, en su participación ahorita, lo que hizo fue responder una pregunta de Fernando de la Cruz, ¿verdad? Que Ah, hablaba sí. justamente de esa dicotomía, entonces, como dos en uno, digamos, ¿verdad? Comentario y respuesta al mismo tiempo. Por aquí, pues, hay algunas preguntas, hay algunos comentarios muy interesantes también. Por aquí hacen una consulta sobre si la educación superior, al margen del tema de la pandemia, podría, vamos a ver, dejando de lado el tema de la pandemia, se abrió la puerta para la educación, la virtualidad en la educación superior. ¿Están listas las universidades, tanto públicas o privadas, para continuar con este tipo de educación? No sé si ustedes, por ahí alguno de ustedes quiere compartir. Me parece que de repente eso dependería más del esfuerzo de cada institución, pero no sé si alguno de ustedes quiere contestar esa pregunta. Si quieren. Ok, doña Nuri. Bueno, yo soy parte de la comisión de TICES CONARE, que se llama Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación Superior, todo lo que es educación pública. Nosotros como equipo, todas las 5 universidades, incluso el año pasado, publicamos un documento sobre criterios y estándares de calidad con lo que era el e-learning, y hemos venido trabajando de forma conjunta para transformar esto. ¿Por qué? Porque siempre hemos encontrado resistencias. Entonces, la idea es generar documentos que nos respalden, y eso les puede servir a las universidades privadas, a la educación, ¿cómo se llama? Informal, a cualquier área le puede servir. Entonces, nosotros nos enfocamos sobre gestión, sobre uso y sobre desarrollo, que es lo que prácticamente utilizan los docentes en esa aplicación en el aula. Y yo creo que lo apuntaba muy bien Edgar. Tenemos que reinventarnos. O sea, la educación va a cambiar vertiginosamente. Yo incluso ayer hablaba con el rector de mi universidad y yo le decía, vean, volver otra vez a la presencialidad sí vamos a volver, pero las dinámicas y las metodologías de aprendizaje cambiaron. Entonces ya el estudiante, ya no le puedo decir al profesor que ya usan una plataforma, yo no les puedo decir, ya no se las voy a abrir porque es presencial, no, va a tener ahí ese apoyo, pero sí van a tener que utilizar nuevas herramientas, nuevos procesos, y creo que si nos articulamos, yo creo que incluso a nivel país, Costa Rica, le falta un poco más de cohesión, de articulación hasta con la enseñanza privada, para hacer cosas magníficas, porque todos a veces tenemos hasta los mismos problemas y podemos generar políticas globales a nivel país, pero sí, sí se está trabajando por cambiar parte de este tipo de procesos, de humanizar más a las personas, y que las personas estén preparadas para estos cambios, ¿cómo se llama? Cualitativos y cuantitativos que tenemos. Y si todos nos fijamos, nadie, absolutamente nadie en el mundo había vivido un proceso de que estuviéramos encerrados todos. Y ahora nadie tenía una política que dijera, bueno, si todos los puentes se caen o si hay inundaciones, entonces vamos a tener este proceso con la educación y como decir, tener el plan B. Y yo creo que ahora todos estamos pensando, hasta desde CONARE, cómo tener todos esos plan B en diferentes escalas y diferentes medidas para dar soportes y ayudas tanto a la comunidad, ¿cómo se llama?, docente como estudiantil. Entonces, es parte de lo que sí se viene trabajando y sí se viene pensando en ese bienestar. Y de felicitar también a esta universidad que hace tiempos con Marco venimos trabajando, y yo creo que ya es como un momento también de hacer buenas alianzas, tanto lo privado con lo público, para hacer cosas maravillosas, innovar, buscar investigaciones que vayan a darle ese salto cualitativo a lo que es la educación como tal, llámese desde herramientas, desde metodologías, desde cambios en la flexibilización curricular y todo lo que vaya en beneficio de la calidad de la educación costarricense. Muy bien, yo creo que doña Luz también quería hacer un aporte. Luego del aporte de doña Luz sobre esta consulta, hay una pregunta más que se la voy a formular a don Edgar.
Y después de eso les voy a plantear una pregunta a los tres para ir enfocándonos ya más hacia la conclusión y el cierre. Entonces, doña Luz. Bueno, gracias. Quería compartirles un poco lo que ha trabajado Ariandina en este tema. Ya llevamos 2 años trabajando lo que se llama el sello transformador Ariandino, y lo quería tocar por la presentación de Edgar. Cuando habló del saber hacer, saber conocer, pues le cuento que Ariandina, desde el Departamento de Humanidades y los departamentos que son transversales, tenemos este sello transformador que se convierte en las 6 asignaturas transversales que ve cualquier estudiante de cualquier carrera, de cualquier disciplina. Y se llaman específicamente así: saber ser, saber conocer, saber convivir, saber hacer. Con el fin de que estas literacidades o estas habilidades que no son blandas sino esenciales para el siglo XXI, las podamos tener desde el primer semestre. Eso en términos de los estudiantes. Entonces, tenemos esa franja transversal que ve cualquiera de nuestros estudiantes, y también está el sello para los docentes. Ya llevamos trabajando 2 años en que estas literacidades o estas formas nuevas de comprensión, de aprender y de didáctica han sido tema de investigación para nosotros en Ariandina. En cualquier momento quisiera compartirles un poco más del tema, ya por cuestiones de tiempo, pero no quería dejar pasar el momento sin que ustedes también pudieran conocer lo que estamos trabajando e investigando desde la investigación y la docencia. Perfecto, muchísimas gracias, doña Luz. Le voy a plantear una pregunta rápida a don Edgar para ver si nos ayuda con esa respuesta, y ya les planteo una pregunta final, ¿verdad? Para que podamos amarrar todo lo que hemos visto, que ha sido pues bastante sustancioso. Don Edgar, la pregunta es: ¿cuál es la mejor forma de realizar un acompañamiento a cada uno de los estudiantes si la carga laboral de los docentes incrementó? Sí, claro, absolutamente. Y esa es una de las preocupaciones más apremiantes que tienen los profesores en todos los niveles educativos. Imagínense, qué sé yo, la maestra que tenía un grupo de 40 estudiantes o varios grupos en los colegios y también en las universidades. Existen estrategias para eso. Creo que ya eso nos daría como para otro taller, pero sí hay técnicas que se pueden utilizar. Yo creo que una de las cosas más importantes es tratar a las personas por su nombre. Yo he tenido grupos grandes en cursos virtuales, y lo que he hecho para darles algunos tips específicos es grabar audios donde yo menciono el nombre de cada persona y menciono el trabajo, la tarea que hicieron, y les doy una retroalimentación. A veces muy pequeña, a veces eso puede durar segundos, pero el que una persona escuche su nombre, vea que el profesor lo está tomando en cuenta, que el profesor revisó su tarea y le está dando un comentario, eso es muy importante. A veces nos abruma el trabajo de tener que calificar muchos trabajos o tareas, pero yo lo que he hecho es grabar pequeños audios, grabar pequeñas cápsulas de video donde no tengo que ponerme a escribir o a revisar el trabajo con puntos y comas, pero sí por lo menos darles una orientación y decirles cómo mejorarlo, destacar lo que hicieron bien, ¿verdad? Son cosas muy pequeñas, son cosas pequeñas, pero que ayudan a mantener a los estudiantes involucrados, ¿verdad? A pesar de que a veces sean grupos grandes. También poner horarios para recibir las consultas, poner ciertos horarios para conectarse, y poner estas reglas desde el principio del curso, y también conversarlas con los estudiantes, decirles, bueno, ¿cómo yo podría atenderles mejor? ¿Cómo podría yo acompañarlos, verdad? Y que ellos también den sus sugerencias. Esas son algunas pequeñas cosas que podemos hacer
Pero bueno, no hay una receta mágica, ¿verdad? Depende mucho del grupo, del profesor, pero creo que si tenemos esa apertura con los estudiantes, podemos encontrar formas, incluso escribirlas y darlas como una serie de orientaciones que el estudiante las sepa y tenga una expectativa sobre eso, sobre qué esperar del profesor, y también considerando que el profesor es un ser humano que también tiene sus actividades, ¿verdad? Vi otra pregunta por ahí sobre qué hacer en el caso, por ejemplo, de los niños que están recibiendo clases virtuales. Yo realmente no trabajo en esa área, pero sí he sabido, por ejemplo, de niños incluso preescolares que están recibiendo clases virtuales, y cómo hacer con esa etapa tan importante en la que están ellos, donde tienen que convivir e interactuar con otros compañeros, ¿verdad? Entonces, yo creo que, bueno, hay cosas que no podemos cambiar y no las podemos, ¿verdad?, superar de un momento a otro, porque estamos bajo una pandemia, hay regulaciones del gobierno y hay una serie de cosas. Pero creo que el papel de la familia ahí es muy importante. Yo creo que hay que hacer un trabajo con las familias y ver cómo los padres, los hermanos u otros niños que tal vez convivan con ellos puedan realizar algunas actividades en conjunto para no perder esa parte tan importante. Inclusive el juego, ¿verdad? El juego no solo con el adulto, el juego entre los mismos niños es importante y es parte del proceso educativo en preescolar, en primaria, ¿verdad? Y eso, por supuesto que se está perdiendo ahora con todo lo que estamos viviendo. Pero creo que ahí el papel de la familia es muy, muy importante. Va a tener que asumir mucho más funciones que antes eran solo del centro educativo, ¿verdad? Eso también es un cambio que estamos viviendo. Bueno, yo creo que eso sería. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora sí viene la pregunta para cerrar, ¿verdad? Porque ya estamos aquí con el tiempo, más bien estamos como pegando en el palo, dicen en términos futbolísticos. Sin embargo, yo tenía otra pregunta, pero esa la guardaré para otra oportunidad, porque esta está mejor. Es de Enrique Barbosa Sáenz. Les voy a pedir que por favor, conforme vayan contestando, pues que vayamos haciendo el cierre y de acuerdo, pues a más o menos también tomando en cuenta el tiempo, ¿verdad? Y vamos a ir al revés. Siempre comenzó Doña Luz, después Doña Nuri y después Don Edgar, o sea, es un grupo muy bien organizado. Entonces ahora vamos con Don Edgar, después con Doña Nuri, que va a quedar en el mismo lugar, y cerramos con Doña Luz. ¿Está bien? La pregunta es la siguiente. Se habla de humanismo, y estoy de acuerdo, dice Enrique Barbosa. Pero ¿qué piensan ustedes de un niño que está solito frente a una pantalla aprendiendo? ¿Dónde queda el compartir con sus iguales los valores de cooperación, empatía, respeto y demás? Se supone que se aprenden con el ejemplo y la interacción con otros. ¿Qué opinan al respecto? Esa es la pregunta que contestó don Edgar, pero ya Sí, enfocándola un yo poco más en el contesto. cierre de la idea, ¿verdad?, que ustedes vienen planteando durante este simposio. Entonces, don Edgar. Sí, bueno, ya me refería a la pregunta, yo me anticipé porque estoy viendo el chat. Pero bueno, como para hacer un cierre de lo que hemos venido conversando, creo que hay varias lecciones que toda la situación que hemos vivido este año nos ha despertado. Y creo que es un resurgimiento de ese lado humano. No es casualidad que estemos hablando de humanismo digital. Vean qué interesante, un simposio de humanismo digital, las universidades vienen hablando de humanismo digital, el sello transformador de que también lo estamos compartiendo en la Universidad San Marcos y en la Universidad del Istmo en Panamá, que formamos parte de la misma familia, va orientado a eso. Y no solo humanismo digital, también como hablé yo acerca del servicio, ¿verdad? Que es otro de los nodos importantes. La ciudadanía digital, las nuevas ciudadanías. O sea, hay muchos
aspectos que están saliendo a la luz precisamente durante una etapa donde nos vimos obligados a confinarnos, a utilizar la tecnología para comunicarnos, no solo en la educación, en todo sentido. No todas las personas han podido hacerlo porque hay personas que su trabajo, su actividad, pues no les permite utilizar la tecnología para trabajar, pero en general hemos tenido que ir migrando hacia eso. Inclusive muchas personas que hacen trabajos presenciales tienen que utilizar su teléfono celular. Ha aumentado el consumo de datos durante estos meses. O sea, hay muchas cosas que han venido pasando, que nos han cambiado la vida, pero que al mismo tiempo nos han hecho ver esa parte humana y la importancia de las personas y de considerar sus vivencias, sus experiencias y de tener empatía por las personas. Entonces, por un lado, creo que alguien lo decía ahora, por un lado hemos tenido un distanciamiento físico, pero por otro lado también nos hemos acercado de otras maneras, y creo que esta es una lección o un aprendizaje con el que nos vamos a ir de todo esto. Y yo concuerdo totalmente con los que hablan de nueva normalidad. Creo que la normalidad no va a regresar como la conocíamos, va a transformarse, y de nosotros depende que esa transformación tenga aportes positivos también para toda la sociedad. Creo que es algo que nos va a marcar de por vida. Eso sería básicamente. Muchísimas gracias, don Edgar. Doña Nuri. Bueno, para contestarle al compañero, cuando hablaba de un niño solo detrás de una computadora, yo creo que uno está solo cuando no hay capacidad de mediación pedagógica. Y eso es vital, que nosotros podamos aprender a utilizar la tecnología o hasta una misma videoconferencia. Por ejemplo, me ha pasado hasta con mis sobrinos que están pequeños. Mi mamá los levantaba a las 7 de la mañana y cuando llegaba el chico estaba encima del teclado y nos mandaban mensajes: Fabián está dormido encima del teclado, ¿verdad? Y la maestra tal vez explicando o conversando con ellos. Entonces yo creo que esta pandemia vino a transformar muchas cosas. Por ejemplo, ahora como pasan todo el día en la casa, tienen más oportunidad de jugar con elementos digitales, llámese, ¿cómo se llama? El PlayStation y otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que duran más horas en eso y tal vez le dedican menos tiempo al estudio. Pero también si yo soy una docente que sé mediar y que puedo utilizar herramientas, estrategias didácticas, actividades bien planificadas, el chico no va a estar solo. El chico va a tener un acompañamiento de forma permanente y va a disfrutar estas lecciones. A veces, creo que Edgar lo dijo anteriormente al inicio, a veces confundimos que utilizar Teams o Zoom o cualquier otro medio de comunicación como el que estamos utilizando hoy es dar la clase que yo tenía que dar de 3 o 4 horas y voy a tener a todo el mundo ahí sentado. Los intervalos de atención de uno son cortos. Y entonces, tras de eso estamos mediando en un dispositivo y a veces uno muchas horas ya sentado, da también hambre, uno se quiere estirar. Entonces, creo que parte de ese éxito, al menos en los chicos de primaria, es ese acompañamiento, la sensibilización, y hay un factor muy importante también en los hogares, poder también alfabetizar a los padres de familia. Muchas veces el niño también está solo porque el padre de familia también carece de estas herramientas y no le pueden colaborar al niño. Entonces es un proceso integral, desde estrategias, desde la metodología que uno utiliza, la inducción, el acompañamiento permanente y esas clases de qué forma yo las planifico. Si las hago cortas, si las hago con ejercicios cortos, no grandes, yo creo que podemos lograr esa intervención con un estudiante que está largo. Y también mi forma, cuando yo medio dentro de un dispositivo, yo tengo que ser muy asertivo, tengo que ser muy humano, tengo que acercarlo a mí.
En cambio, si soy muy pasco, si soy muy tosco, eso no se va a generar dentro de un dispositivo o una herramienta de comunicación. Entonces, yo sí insto de que todo docente debe ser capacitado, debe ser sensibilizado para poder atender a la población, tanto de padres de familia como estudiantes. Y cuando uno hace ese entronque, todo el mundo le ayuda a uno para que el chico salga adelante, hasta incluso para el tipo de evaluaciones. ¿Qué tipo de evaluaciones vamos a generar dentro de esto? Si van a hacer un e-portafolio, si van a hacer trabajos colaborativos o van a generar un juego. A veces hay el famoso Kahoot, cuando uno hace preguntas y respuestas. Entonces yo creo que esas herramientas, si usted las utiliza, todo el mundo tiene que estar ahí atento con el celular para ver cómo le contesto y cómo veo todas mis respuestas en la pantalla. Entonces eso lo hace muchísimo más interactivo. Y por eso apunto mucho a la metodología, a los objetos de aprendizaje y a las actividades que se vayan a emplear. Pero si el docente no está capacitado, no le podrá brindar esa interactividad al estudiante. Muchísimas gracias, doña Nuri, muchísimas gracias. Y cerramos con doña Luz. Bueno, yo creo que estamos ante una nueva posibilidad de entender y comprender los contextos sociales de manera diferente. Debemos considerar que el cambio es continuo y constante. Esto que pasó ahora igual va a seguir cambiando y no sabemos qué viene, cómo se desarrollan los fenómenos. Estamos en un entorno volátil, muchos lo llaman el entorno VUCA, ¿cierto? Que muchos elementos son efímeros, ¿sí? El cambio es inmaduro, es muy rápido. Entonces la realidad se marca desde un ritmo muy intenso que pasa de manera ininterrumpida. Entonces estoy de acuerdo con Nuri, la gamificación, los juegos, las simulaciones, la didáctica nos permite interconectarnos y comprender estos nuevos entornos, ¿no? Y comprender las realidades que viven los estudiantes y los docentes. Entonces creo que entender los beneficios de este entorno virtual o remoto o digital o cibercultura y también sus peligros en este movimiento de la capacitación, como les decía, no es solo para los docentes, también los estudiantes, muchos no nacieron en la era digital, pero no son muy hábiles con ello, entonces que todos aprendamos estas nuevas habilidades. Les recomiendo un libro, allí para cerrar, se llama Data for the People, de Andreas Wegener. Él y otros investigadores están incursionando en el campo sobre la base de la defensa de los derechos, ¿sí? Entendiendo que hay nuevas reglas, entendiendo que los algoritmos ahora nos predicen qué queremos, si estamos deprimidos, en los datos y la huella digital que dejamos, pues parece que dan toda la información de nosotros. Entonces, hablar con los estudiantes sobre ello, monitorear lo que pasa en esta nueva realidad e incursionar sobre los beneficios y los peligros son oportunidades cualitativas, ¿verdad? Para acercarnos más, para hacer de este entorno o de esta nueva realidad, pues una realidad más humana. Doña Luz, muchísimas gracias también por su aporte. El aporte de los tres es sumamente valioso, sustancioso, importante. Y pues todavía no les voy a agradecer formalmente, ya casi, porque voy a darle la palabra a doña Vanessa Howell, la directora de docencia de la Universidad San Marcos, para que nos brinde también unas palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, por su atención, por estar aquí, por conectar. Es un tema que en este momento estamos nada más tratando. Creo que la mayoría de los que estamos aquí compartimos, primero que somos humanos y los humanos hemos sido creados para tener sensibilidad y este espacio tan particular que vivimos de pandemia tiene que acrecentar, lo que es la empatía, pero no solo la empatía que uno entiende, sí, estoy preocupado porque el otro está pasando por una nueva situación, sino desde el enfoque, desde la neurociencia de lo que es la empatía, de sentirla, ¿verdad? De preocuparme porque el otro no está en un entorno con todos los recursos necesarios para que pueda conectar. Y lo más importante es que el docente es un ser humano vívido de respuestas.
pero tengo que hacerme las preguntas para poderlas contestar. Entonces, en este momento, todas esas preguntas que han puesto en el chat, hemos hecho un acercamiento a ciertas respuestas, pero que siga vivo en cada uno de ustedes de buscar en su entorno, en su condición, en su contexto y desde su experiencia, desde su sensibilidad y desde su ser empático, en buscarle respuestas adecuadas para esos estudiantes que necesitan más que nunca que hoy haya docentes llenos de sensibilidad y de una gran pasión por la educación. Si no, no vamos a poder seguir con esto y estar conscientes de algo. La educación ya no es la misma. Antes del 6 de marzo, que nos mandaron a todos a estar en teletrabajo y a dar las clases a educación a distancia. Y tampoco nos vamos a encontrar un entorno igual cuando nos den el permiso de recordar. Y creo que los tres ponentes hicieron énfasis en eso. Y más que nunca tenemos que buscar esa creatividad en ser muy, muy proactivos. Así que muchísimas gracias a todos por este maravilloso encuentro. Muchísimas gracias, doña Vanessa. Ahora sí, formalmente a doña Luz Tatiana Gómez Sánchez, a doña Nuri Bonilla Ogalde, a don Edgar Salgado García, a doña Vanessa Howell Pérez también. Muchísimas gracias a todos por su participación, por lo que compartieron. Este no es un tema únicamente de un simposio o una charla o un intercambio, sino que es un primer paso para una serie de reflexiones, de encuentros y de profundización en todo esto que es sumamente interesante, urgente, ¿verdad? De analizar. Antes de cerrar, me gustaría que por favor pongan sus cámaras, los asistentes, sean de Colombia, de Costa Rica, de todo lado, ¿verdad? Que pongan sus cámaras porque nos están pidiendo sacar una foto grupal, conservando las distancias, ¿verdad? Obviamente. Pero una foto grupal, entonces por favor si pueden poner sus cámaras. Muchas gracias, por favor pongan sus cámaras. Mientras les voy, pues nuevamente agradecerles por el tiempo, ¿verdad? Principalmente nos pasamos unos minutos, pero yo creo que es algo muy importante para poder profundizar un poco más en eso. Entonces, Eugenia, ¿usted está lista con para tomar la foto? Sí, Richard, solo estoy esperando que pongan las cámaras. Sí. Ok, si quieren ir a almorzar, entonces pongan sus camaritas, sacamos la foto y hacemos ya el cierre respectivo. A ver. ¿Dónde están? Pues hay un montón de gente conectada aquí en ese momento. 40 y algo de personas. Bueno, con los que pusieron la cámara, saquemos la foto, Eugenia. Listo, aquí vamos. Ok, avise porque si no, no sale con mueca. 1, 2 y 3. Listo. Muchísimas gracias de verdad a todos por su asistencia. Pues este fue el simposio en conmemoración del mes de la docencia. Considero de que ha sido de un aporte muy grande, gracias a la universidad, gracias a la UTN, gracias a la Fundación Arandina, a don Edgar también, parte de la Universidad San Marcos, por todos los aportes y ojalá, ¿verdad? Que no sea la primera vez que hacemos algo así, sino que en un futuro pues podamos encontrarnos nuevamente y seguir compartiendo sobre ese tema que es tan importante, porque eso pues da para rato más, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, doña Nuri, doña Luz Tatiana, don Edgar, doña Vanessa y a todos los que asistieron. Con esto estamos concluyendo entonces el simposio sobre humanismo digital. A todos de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Mucho gusto y gracias Gracias. por invitarnos. Sí. Chao. Tengan buenas Gracias a tardes. todos. Buena Feliz tarde para tarde. Muchísimas gracias y hemos finalizado entonces esta actividad. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias.